Las Águilas Radio, la primera emisora online de Madrid gestionada y dirigida por personas con discapacidad. Colabora con nosotros. Somos inclusivos. Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta vuestra casa, www.lasaguilasradio.es. Estamos en Retratos del Pasado, soy Raquel Cañizares y como siempre doy pie a nuestro invitado especial, Ángel Peláez. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde estéis escuchándonos. Pues bien, un día entre lluvias de Madrid, pues un día más aquí en los Retratos del Pasado. Pues vamos a ello. Hoy traemos un personaje, yo creo que muy desconocido. Yo no había oído hablar mucho de él hasta hace un breve tiempo, y es Juan Latino, se le llamaba, o Juan de Sesa también. El Juan de Sesa le viene por sus dueños, porque este hombre comenzó su vida siendo esclavo, y entonces se adoptaba el apellido de la casa que te compraba, y en este caso tuvo mucha suerte de llegar a la casa de Sesa y quedarse con ese apellido. Y después lo de Latino le viene por su carrera profesional y porque sabía latín, lo dominaba perfectamente, y el castellano, y entonces le honró mucho, además, por algún escrito que luego veremos más adelante, el apelativo de Latino. Personaje curioso, y vamos a decir que nació en 1518, se cree aproximadamente. Sí, el nombre de Sesa a lo mejor resulta poco conocido, pero si decimos el Gran Capitán, la gente conocerá más el nombre del Gran Capitán. Estamos hablando de lo que eran los nietos del Gran Capitán. Uh-huh. Bueno, de hecho, la nieta era la que, por lo visto, le compró en Sevilla a unos navegantes portugueses que les habían traído a su madre y a él, siendo muy pequeño, de lo que entonces llamaban Etiopía, que era todo el África subsahariana, que diríamos hoy, ¿no? Todo el África negra. Sí, todo lo y que es a lo que se le llamaba Etiopía en general. En el África subsahariana, en esa época se decía, bueno, eso es Etiopía, muy lejos, eso es Etiopía. Y entonces que los trajeron de allí como esclavos, y esta familia, o sea, el Sesa era de uno de sus posesiones, ¿no?, de los títulos nobiliarios que les habían dado, pero tenían tierras, claro, heredadas del Gran Capitán. Ella tiene que viajar a Nápoles porque, claro, tenían tierras tanto en España como en Italia. Tenían muchas posesiones, la familia del Gran Capitán tenía posesiones, había sido uno de los personajes más ilustres en el desarrollo bélico y no bélico de la aristocracia española. Con los Reyes Católicos, bajo las órdenes de los Reyes Católicos. Viene desde la época de los Reyes Católicos, y con Carlos V, pues la familia está muy afianzada en el poder en España. Entonces estamos hablando de hace mucho tiempo, mucho tiempo, para que la gente espacialmente y temporalmente se ubique. El siglo XVI, para que nos hagamos una idea. Sí que es verdad que ya estamos en momentos de ilustración, se supone, de conocimiento extendido por Europa, por Italia, con personajes. No hay que confundir la ilustración del siglo XVIII francesa con decir que son gente culta. Lo que hay. Hay mucho nivel. Estamos en el momento culmen del Renacimiento. Uh-huh. Es la época del Renacimiento. Para hacer el contexto, época de siglo XVI, Felipe II como monarca. Se está construyendo el Escorial, se construyen infinidad de obras importantes, uh-huh, tanto en España como en Italia. En la época de Leonardo da Vinci, en la época de Miguel Ángel. Por eso que hay un nivel de conocimiento, de ya buscar además conocer de los clásicos. Hay universidades por todos los sitios ya en Europa, que, bueno, dentro de que se den conocimientos sobre todo en Italia y en España, donde están las universidades y más relación hay. El Renacimiento, para que nos hagamos una idea, el Renacimiento es Italia y España, donde fundamentalmente se desarrolla, ¿no? Los demás todavía siguen un poco anclados en el mundo medieval, del gótico, del románico, del gótico, uh-huh, y en Italia surge todo el tema del Renacimiento, y en España también. Hay una parte que todavía sigue anclada en España, lo que es el movimiento gótico, pero el Renacimiento va con mucha fuerza.
Y entonces es esta Elvira Fernández de Córdoba, la segunda duquesa de Sesa, la que por lo visto adquiere, no sé si a la madre y al niño, los dos juntos, en par, o con ser, más o con tal, pero... Parece ser que a los dos pues posiblemente pues los compra a los portugueses. En Sevilla, ¿no? Sí, el puerto de Sevilla es el puerto más importante que hay en Europa Occidental en ese momento, es donde viene todo el tráfico y el comercio con las Américas, y bueno, en ese momento pues los compra, pues no sé por qué razón la motivaría a comprarlo, pero se hace con ellos. La compra en esos momentos, en la zona castellana, la compra de esclavos es distinta a lo que se hace en otras zonas, en Portugal o lo que hacen en la zona de la Corona de Aragón, etcétera. Es distinto. Hay matices. Hay matices. Sí. No hay mucha diferencia también entre una persona, en este caso son negros, pero tampoco hay mucha diferencia a un blanco que trabaja en el campo en ese momento para los duques o marqueses o condes de la época. Los terrenos son de un conde, y todo lo que está en ese terreno, en ese su señorío, depende de él. Todas las ganancias son para él. A los que trabajan allí bastante tienen con quedarse con unas cosas para comer y vivir. Y este hombre pues tiene suerte porque esta familia le acoge de una manera mucho más paternalista y proteccionista, y como se lleva solamente 2 años de diferencia con Gonzalo, con el hijo, pues le debe de empezar a acompañar desde muy tierna edad, siempre en sus estudios. Yo he leído, no sé muy bien en qué está basada esa documentación, pero sí que Gonzalo se negó. Hubo un momento en el que, cuando vivía con su abuela, con la viuda del gran capitán, se negó a estudiar si no estaba su amigo del alma siempre con él, y que fueron amigos y tuvieron una relación muy muy buena y muy estrecha toda su vida, Gonzalo con Juan. La concepción que hay de la persona negra como esclavo es muy distinta en aquella época a lo que hoy día nos conocemos. La percepción era distinta, ¿no? El color de la piel no era, sobre todo para la gente hispánica, no era algo importante en ese momento. Claro, la prueba de esto, bueno, a ver, había una concepción diferente de la esclavitud por distintas zonas y todo eso, pero es cierto que, por ejemplo, en 1492, cuando se toma Granada, los reyes católicos, ya ahí había bastante población negra, porque eran esclavos de los hispano-musulmanes, de la nobleza hispano-musulmana que había estado reinando allí en Granada, y ellos sí tenían esclavos negros para todo. El reino nazarí, que es el que domina en Granada, sí tiene población esclava, que son capturados en la zona subsahariana y los tienen como esclavos como servidumbre, para trabajar para ellos en trabajos duros y tal. Utilizar el reino nazarí era como muy exclusivo, y la aristocracia y nobleza nazarí pues no se podía, se iban a manchar ellos las manos. No se iban a manchar las manos, tenían que tener personas, y la forma de traerlos era de la zona de subsahariana para traerlos. Y cuando los reyes católicos toman Granada, fueron, se dice, manumitidos, que es que se les dio la libertad, porque aquí no se tenía esa concepción de la esclavitud. No había esa concepción de la esclavitud. Eran siervos, toda la gente, pero toda la población eran siervos de alguien, de algún señor para quien tú trabajabas, o era ese concepto de no es un trabajo donde tienes horas sindicales y tienes días libres, y no, tú eras siervo de alguien, eres un siervo de tal, y puede ser de un conde, de un marqués, de un duque, del rey, de lo que sea, pero eres el siervo, y por tanto eres libre en la medida que puedes ser libre. Es decir, no eres libre porque dependes económicamente y físicamente. Y luego es verdad que siempre, dentro de que se suponía que no había esclavitud, pues a lo largo de la historia vemos que sí había esclavos, y que era gente que era posesión, porque luego después les daban esa manumisión de reconocido ahora la libertad. Sí, entonces siempre un poco sí también existía. Porque ya podían, es decir, lo que les daban era la autorización, les daban la libertad, entonces márchate donde quieras.
Ahora ya no, ni me debes nada, no ni me yo debes a ti nada, te no debo te debo nada. nada, ¿eh? No estoy obligado a mantenerte, tampoco. Entonces, márchate donde quieras. Eso era el otorgar la libertad a Y esta entonces gente. este hombre, Juan Latino, que tiene una vida que es un poco de novela, que yo no sé cómo no han hecho ya películas y cosas de la vida de este hombre, que parece un poco película cuando lo cuentas, pero empieza siendo, pues eso, un esclavo que llega, le compran, se le llevan a una casa, después de esa casa en Baena y por esa zona viven en Granada, y cuando los niños, muere esta tal Elvira y su marido, cuando están gestionando cosas por Italia, se queda el Gonzalo y sus hermanas al cuidado de con su abuela. Y este niño empieza a ir a todas las clases igual que si fuera de la nobleza, y es súper espabilado y aprovecha absolutamente todas las clases, porque es un niño que debía de ser una esponja, absorbiendo todo. Primero, cuando a Gonzalo Fernández de Córdoba le están dando clases de niño, porque las clases no era como ver el niño al colegio, no, las clases... La gente tenía tutores. Hay lo que se llama la figura del preceptor, que va a casa y es el que le instruye en las letras, en el trivium y el quadrivium, poco a poco, la gramática, la aritmética, música, lenguaje, la música y todo. Entonces, nuestro personaje Juan Latino estaba presente cuando esas clases se las daba el preceptor a Gonzalo Fernández de Córdoba, y por tanto él va asimilando lo mismo o incluso más que Gonzalo Fernández de Córdoba. Y luego, cuando Gonzalo ya va cumpliendo unos años y entonces pasa a la Universidad de Granada, es gente, pensemos, pues que se codea con mucha gente importante, que tienen un estatus y un nivel de vida de codearse con todos los personajes importantes, influyentes de ese momento en Granada. Este Gonzalo va a la universidad y, como ocurría con todos los nobles y gente que se lo podía permitir, va a la universidad con sus esclavos o con sus siervos, con sus y criados, en este caso con sus criados podríamos con sus decir. criados, y entonces algunos llevaban pues hasta 3 o los que se pudieran pagar, y permitir cada uno que vivieran con ellos para atenderles. No son los que les tienen que vestir, son los que les tienen que dar, buscarle la comida para que coman, los que les limpian el Lavan calzado, todo. Y Gonzalo Fernández de Córdoba asiste a la universidad y Juan Latino es su criado, si queréis decir esclavo, pero yo le diría más bien su criado, va con él, y entre el criado y el dueño pues existe una gran relación de amistad. Y Juan, por lo visto, al principio, cuando iba a la universidad en esa condición de solamente ser servidor del otro, en esa época es de cuando viene la frase, lo de calentar la silla, que es verdad que a la gente iban primero para calentarles los bancos y el espacio donde iban a estar, que muchas veces eran bancos corridos, y estaba el siervo un tiempo sentado para calentar el espacio, y claro, no estaban recibiendo clase. Luego ya cuando llegaban los señores y eran los alumnos, se sentaban en las sillas un poco más calentitas y entonces ya esos recibían la clase. Pero Juan Latino lo que hace es que se queda en la puerta y está prestando atención a todas las lecciones y está aprovechando todo de estar allí. Y entonces, cuando luego habla con Gonzalo y con el resto de alumnos y de compañeros, él sabe tanto como los demás, o incluso yo creo que para despuntar de esta manera tenía que ser un hombre especialmente brillante. Sí. En el latín, en tener una percepción además que le servía para hablar, comunicarse y relacionarse de una manera totalmente diferente. Sí, en lugar que hacer como el resto de criados que se iban fuera a tumbar a la Bartola durante las 2 o 3 horas que estuvieran dándole las clases, Juan Latino se quedaba junto a la puerta escuchando y aprendiendo todo. Y entonces empieza todo el mundo, yo creo que a valorar y a ver que este hombre realmente tiene unos conocimientos y unas capacidades que en esa época, lo que tú decías, no pesa tanto su condición previa
sí que es una sociedad estamental, pero de mentalidad ya mucha gente no tiene esa mentalidad cerrada de no vas a poder subir. Aquí sí, aquí estamos viendo que tú vales, y mucha gente ya se empieza a dar eso desde hace un tiempecillo en España, que si vales mucho y despuntas porque realmente eres bueno y eres brillante, vas subiendo en la escala social. En esa época también subir en la escala social, por un lado lo que eran la nobleza, la aristocracia, duques, condes, marqueses, etcétera, solamente era por tema familiar. Pero hay una parte de la clase social que es el clero. En el clero sí se produce la posibilidad de que un hijo de un labrador pueda llegar a ser obispo, por medio del estudio, porque lo que hacen lo que hace el clero es que son conscientes de que ellos en principio no pueden tener hijos, en principio. Pero entonces, ¿cómo consigo que tener esta clase social alimentada con gente buena? Pues lo que hago es que creo mis enseñanzas dentro de los claustros, y los que veo que destacan, los cojo para mí, los meto dentro de lo que es el aparato de la Iglesia para darles más enseñanza y que puedan llegar más alto. Y muchos de los obispos de la época, en otros casos, vienen por cuestiones de poder, del hijo de determinado conde, duque o rey, que no es el primogénito, pues oye, que se haga obispo y ya está. Pero en otros casos sí consiguen, hijo de un labrador, llegar a lo alto de la cúspide de una organización. Igual un poco lo que pasaba con el ejército, que tanto en el ejército a veces como era otra forma, claro, de poder acceder por los ejércitos. Como en la Iglesia, pues eran otras vías donde se podía ir subiendo y ir llegando a relacionarte en otros círculos. De hecho, uno de los grandes amigos de Juan Latino será el arzobispo Pedro Guerrero, que Pedro Guerrero también venía, un personaje también, venía de cuna baja, venía del mundo de labradores. Sus padres eran labradores, pero luego también este hombre, que debió de ser muy brillante estudiando en la Universidad de Alcalá de Henares, en Sigüenza, en más sitios, luego estuvo en todo lo del Concilio de Trento. El Concilio de Trento duró 20 años al final y le tocó 2 viajes a Italia y de todo, pero también una vida para a lo mejor algún día hacer un programa entero de él, de Pedro Guerrero. Y Pedro Guerrero fue un gran valedor también de Juan Latino, y fue el que Juan Latino, para que veamos, obtuvo el título de bachiller. En aquella época era lo sumum que se obtenía, y llegó a ser profesor de la Universidad de Granada. De hecho, es que la cátedra en la que estuvo 20 años desarrollando su carrera profesional, yo creo que lo que le dio el sumum de estatus en esa cátedra era de la Iglesia. Era, digamos que, una carrera universitaria, y tú estás arriba del todo de esa carrera universitaria que crea Pedro Guerrero, que era la de letras en Granada, que no estaba antes. Sí, hay que poner un poco en contexto también cómo era la sociedad, cómo era Granada en aquella época, siglo XVI. Granada había sido conquistada al reino nazarí por los reyes católicos un siglo antes. Hacía un poco. Granada es una ciudad llena de moriscos. Es una ciudad pobre, con malos olores, destartalada, moriscos por todos los sitios, infectada de moriscos. Claro, en ese contexto, ahí el que domina, sobre todo, es la Iglesia la que tiene el gran dominio de la zona, pero es una ciudad cochambrosa, por así decirlo. Todavía no se ha hecho
toda la... sí, tenemos la Alhambra, sí, y todo eso sigue, claro, estando, pero el gran desarrollo del Renacimiento es cuando se empieza a producir en esa época, en el siglo XVI. El gran desarrollo, el Palacio de Carlos V, todo el gran desarrollo que se va haciendo poco a poco en los siglos XVI y XVII, Granada, que es la Granada que hoy conocemos, pero la Granada del siglo XV y principio del XVI no es como hoy la conocemos. Y de hecho él presenció, bueno, ellos vivieron de primera mano, claro, toda la revuelta de la Alpujarra y todo lo que ocurrió allí cuando ya finalmente se decide que se expulsa a todos los moriscos. Sí, luego con los moriscos jugaban a doble juego con los turcos a dar señales a los turcos para que atracaran los barcos y a los puertos españoles, pues termina con la expulsión, claro, de los moriscos. Y de hecho, algunas de las obras más importantes de este tal Juan Latino que os comentamos son poemas que él escribía en un latín muy culto y muy refinado, que es de verdad que ahora mismo, hoy en día, yo creo que sería para la inmensa mayoría de la población infumable de leer, porque es tan súper especializado y tan rimbombante ya dentro de esa época, que para nosotros leer eso es terrible. Y ya os digo que es que está en latín clásico. Uh-huh. Él todo lo escribía en latín clásico. Pues un poquito denso, pero son loas y son alabanzas, son poemas que quieren ser parte de la historia. Entonces él lo que hace es hacer propaganda de todos los que han sido sus mecenas. Entonces él hace alabanzas a todos los personajes históricos de lo que él va viviendo en ese momento, y son lo de las revueltas estas de las Alpujarras, la batalla de Lepanto, el traslado de parte de la realeza que había estado llevársela, sí, al Escorial, no sé, ¿sabes? Y conoció a Juan de Austria y por tanto se dice que con Juan de Austria trabó cierta amistad también, y es una de las loas que hace las alabanzas a Juan de Austria. Para hablar de un personaje como hablaba de él, indudablemente le tenía que conocer y conocer bien, ¿no? Sí. Entonces creo que es un hombre que es verdad que por la casa en la que se crió y lo bien que se llevó toda la vida con Gonzalo, pues claro, se relacionaba con unos círculos ya de poder importantes, no hablaba con el párroco de la iglesia más chiquitita, sino que conocía a los arzobispos, uh-huh, conocía a todos los más importantes. Sí, porque en esa época del siglo XVI en Granada, dice, ¿será el único negro que funciona? No, había más negros, como antes decía Raquel. Había muchos negros que eran siervos del reino nazarí que obtienen el título de libertad cuando llegan los reyes católicos. Muchos de estos negros son los que se conoce que eran empresarios, terminan siendo empresarios. Llevaban mesones, llevaban comercios, llevaban otro tipo de negocios por allí. Algunos hacían religiosos, incluso alguno que llegó a ser santo. Estaban en conventos, en la época también en que surge, está en plena ebullición el tema de los conventos, se meten en conventos. Bueno, pues cada uno a su nivel, el mesonero, el del comercio y tal, y Juan Latino pues en la cátedra, sabiendo perfectamente latín y griego, que lo dominaba a la perfección, y traduciendo textos del latín y del griego al castellano. Sí, y escribiendo luego en latín, es la época del Renacimiento. Es que es la capacidad de... Cuando yo siempre digo a la gente, vosotros buscad las fuentes primarias, no os creáis la versión que os damos otros. Esto no es para que lo que yo os cuento os lo creáis. Vosotros buscad información de él, buscad sus textos, buscad cartas en las que se hablase de él. Eso se puede consultar. Ahora bien, es que este hombre, cuando hacía sus investigaciones y sus estudios, tenía la capacidad de saber leer con soltura y poder traducir con soltura el latín y el griego. Y entonces este señor se empapa de todos los clásicos, de todo lo que había a su disposición en todas las bibliotecas de Granada, que sí que es verdad que los que tenían mucho nivel antes tenían bibliotecas muy bien dotadas en Granada. Y luego toda la iglesia tenía acceso
incluso a lo que no dejaban que leyera otra parte de la población, como Erasmo, como no sé qué, pero ellos sí lo tenían que leer, aunque solo fuera por poder discutir y poder rebatir las cosas, pero este hombre tiene acceso a unas bibliotecas espectaculares ya en su época. Sí. La gran... Y él lo lee de primera mano y hacía comentarios, por lo visto, o sea, eran las traducciones comentadas por él. Sí, parte de su trabajo y de su labor y lo que enseñaba en la universidad, que él era profesor. Llegó a ser catedrático en la universidad en el siglo XVI, sí. Estuvo al frente de una cátedra, la cátedra de lengua latina, durante 20 años. No es algo que digas, estuvo poco tiempo, estuvo unos meses, unos días, no. Estuvo más de 20 años dando clases en la Universidad de Granada. También muy involucrado con la cátedra de la Catedral de Granada y bueno, dando clases de latín y griego. O sea que... Me gustó mucho leer de él una frase en la que decía, él estaba muy orgulloso de que le hubiesen puesto el apodo, digamos, de latino, porque para él, claro, el latín era el sumum de conocimiento, y entonces que le llamaran latino para él era una medalla, era un orgullo y un reconocimiento, y que le consideraran eso debió de engordarle de satisfacción, y entonces él escribió, y como le llamó por eminente la antigua Roma a su Adriano el griego, la noble España me llamó latino. Entonces me parece precioso que el reconocimiento que él hace a cómo me gusta esto de que me habéis llamado latino, me encanta. Sí, igual que la latina. Reconocer eso está muy, me gustó encontrarlo, la frase esta. Y luego también de él escribió otra frase que dice: y hallando que no hay honor para mí, quise saber, viendo que para aprender no ha de estorbar el color. Entonces creo que es también un alegato y un reconocimiento a... Yo sabía que si quería hacer algo con mi vida que no fuera servir única y exclusivamente a alguien, tenía este camino. Tenía que aprender las letras. A su amigo, el valedor arzobispo Guerrero, cuando se muere Gonzalo, Gonzalo Fernández de Córdoba, cuando se muere, a su amigo el arzobispo le dice, mira, gracias a las letras, algo así como, gracias a las letras, vuestra merced ha conseguido ser arzobispo y yo he conseguido ser tal. Sí, ¿no? Como que él, sí, esa la ley también era que él, que el arzobispo podía haber salido de detrás de un arado o algo así, que eran sus padres, representaba que sus padres habían sido agricultores y él también, que podía haber llegado a algo. Sí, había una frase. Algo así, yo tengo aquí anotada que dice: tanto pueden las letras que al faltarnos estas, ni vos salíais del campo tras de un arado, ni yo de una caballeriza almozando caballos. Claro. Él habría estado, pues eso, dando de comer a los caballos y tú pues arando, igual que tus padres. Arando, claro. Exactamente. Y tú eres el arzobispo y yo estoy aquí y me estás ofreciendo la cátedra a mí para que gestione toda la facultad y dé clases a todos los nobles de la época que pasaban por la Universidad de Granada. Eso dice, tanto pueden las letras. Claro. Es tan poderoso en ese momento realmente el conocimiento, que se reconozca la valía de la gente y entonces esos son los que ocupan los puestos de más relevancia. Sí, pues yo lo que me pareció curioso en la vida de este hombre, que luego después, cuando iba leyendo y él va creciendo, una de las cosas que hizo para ganarse la vida pues era dar clases particulares, y por lo visto dio clases particulares de música a la hija del administrador de los duques de Sesa y se enamoró de ella. Y entonces yo pensé, cuando iba leyendo, iba por ahí, digo, bueno, pues ahora ya seguro que tiene problemas, y los nobles, medio nobles, así debían de ser hidalgos, los padres de esta mujer, digo, no van a querer que se case con él. Pues sí, quisieron que se casara con él y fue un orgullo por lo visto, porque pues eso era, ya Juan de Sesa tenía un reconocimiento y todo el mundo le pedía ayuda y pedía que intercedieran en cosas, y como él tenía capacidad para convencer a la gente por su nivel de conocimientos y su retórica impecable, le hacían mediar en algunas
situaciones conflictivas, y entonces el administrador, el padre, ve que ese hombre tiene poder y que a su hija no le va a faltar de nada. Sí, y no les importa para nada el color, y se celebra una boda y a él le dan de dote 2.000 ducados, la familia Gonzalo, que en ese momento todavía vivía, y es una boda, pues eso, de posting del momento. Él ya había alcanzado la libertad, era un hombre libre, no era un siervo, no era esclavo, era un hombre libre. Se casa con Ana de Carleval, y con la que tuvo 4 hijos. Y eso, que vivieron juntos, de hecho reposan juntos en la misma iglesia, toda la familia está ellos los descendientes. En una iglesia en Granada, sí. Santa María puede ser, o algo, Santa Ana, no me acuerdo, lo leí y eso no me lo he apuntado, ya perdonaréis, ¿dónde está enterrado? En la iglesia de Santa Ana, en Granada, sí. Y lo que os decía, que me parece, yo pensaba, en la novela no puede ser tan estupenda, que todo le vaya bien a este hombre y que todo vaya como, ay, qué bien, qué estupendo. Pues sí, le fue con su mujer, estuvieron toda la vida juntos y tuvieron eso, 4 hijos, chicos y chicas, y todos con una vida y un recorrido y un reconocimiento que luego han tenido calles y plazas y de todo hasta hace nada, en Granada, ¿no? Sí, en Granada la plaza del Negro, que se llamaba, pues la han quitado, no sé por qué. Pues dicen la plaza del Negro, pues una estupidez de estar de los últimos de que ahora tiempos. no les queda políticamente correcto lo de decir negro. La plaza del Negro, pues no. Pues él era negro, era negro. Pues sí, la plaza del Negro en Granada. Bueno, ¿cómo se dice negro en latín? Pues la plaza del pero que se lo llamaría a sí mismo. La plaza del Negro así. Era una de las plazas más nobles que había en Granada. Eso es desconocer la historia totalmente. Y por qué se puso esa plaza desde el siglo XVI a nombre de este personaje, un personaje ilustre de la vida de Granada, por eso que hizo mucho por el castellano, también hay que decirlo. En el Quijote le recoge en sus primeros, el Cervantes en el Quijote, en los primeros textos lo recoge, y otros poetas, conoció a muchos poetas de muchos literatos de la época. Hay que decir de él que fue el primer escritor negro que publicó en imprenta. Que publicó, sí. Que primer catedrático negro. Privilegios, que eso sí que se conservan, los privilegios. Estamos hablando del siglo XVI, cuando otros personajes de raza negra hay que esperar hasta el siglo XIX como poco para verlos en otros lugares que se dicen muy modernos. Muy modernos, pues aquí en España en el siglo XVI tenemos a un negro que es catedrático y publica el primer libro. Solo por mencionar, en Estados Unidos la primera persona que dejaron que entrase a una universidad, y para que eso ocurriese hubo, me parece que 2 muertos y como 50 heridos en las revueltas y en los disturbios que hubo en la Universidad de Mississippi, fue un tal James Howard Meredith, y entró a clase en la universidad el 1 de octubre de 1962. Antes no dejaban que un negro entrase a la universidad, solo para limpiar, debían de ser solo los de limpieza. Pero desde luego no para ni siquiera estudiante, no, ya claro, vamos a hablar de que sea profesor y sea él el que dé clase a otros. Bueno, sigue pasando. Hoy día es muy curioso, yo siempre digo muy curioso, fíjate en los partidos de baloncesto. Todos los jugadores negros, pero el entrenador siempre es blanco. Yo no digo nada. Pero tú solo observa algunas cosas. Yo me fijo en eso, digo, qué curioso. Y estuve buscando también en Gran Bretaña, digo, por ver ahí, por comparar un poco. Y yo lo que encontré es que del primero que se recoge, que estudió en el King's College de Cambridge, fue un tal Alexander Crumbell, que era... En realidad el de nacionalidad era estadounidense, porque es de 1853 cuando estudió allí. Pero estudió allí cuando tenía 30 años. O sea, él ya era un activista de mucho movimiento ahí abolicionista, y entonces gente de dinero le había subvencionado el que fuera allí a estudiar. Estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando de eso, 1853.
que es hace nada. Hace 4 días. En la historia, y no esto otro. Y el francés que encontré más cercano, que había estudiado, un negro, tuvo algo de la Universidad de Sorbona, alguna titulación y así, era de 1922. Todavía, no, o sea, nada, hace nada. Y esto que estamos hablando en España es de 1500. Cuando él estaba... 1500 y pico, Felipe II. Poco. Felipe II, por lo visto, mandó hacer un retrato de Juan Latino para ponerlo en el Alcázar de Madrid. Debe de estar recogido en algún sitio ese encargo que él hizo de ese retrato y que se le hizo. Y se perdió en el incendio del Alcázar. Sí, y estuvo expuesto en la Galería de Personalidades. Y luego, cuando se prendió fuego al Alcázar y ardió todo, pues se perdió entre otras tantas miles de obras de arte que había allí. Cuando Felipe V hizo el primer proceso especulativo de inmobiliario. Quería hacer reformas en casa y se puso un poco dramático. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que se puede ver que este hombre... es espectacular toda su vida, toda su trayectoria y lo desconocido que es, lo que yo comento con estos personajes que traemos aquí. Jamás en el colegio, ni en la universidad, ni en el instituto, ves o se habla de esta gente en España y no se conoce. Y me da mucha pena que haya historias tan buenas que no se conozcan de la historia de España. Sí. Y que no se reconozca y no se sepa que España, cuando se habla del racismo y de no sé qué, que parece que somos lo peor, pues que bueno, que quedará gente muy racista, como en todos los sitios, pero que hace ya mucho tiempo eso estaba superado. Sí. Por una gran parte de la población, y que creo que eso sigue pasando. Una gran parte de la población le importa un pimiento el color de la piel de la gente. Le importa lo que tiene en la cabeza y cómo lo utiliza. Hay otros personajes en la historia de España de raza negra. De raza negra. Por ejemplo, en el siglo XVII, 100 años después de Juan Latino, tenemos un pintor, que es Juan Pareja. Juan Pareja es un pintor del taller de Velázquez. Sí. Que es negro, pero tus cuadros los podemos ver hoy día en el Museo del Prado. No sé si era esclavo, era tal, o cómo era, de qué dependencia tenía de Velázquez. Es decir, tenemos personajes 100 años después que indudablemente de todo, si hay más blancos que negros, pues salen más blancos pintores, escultores que negros. Y que no digo que tampoco se les pusiera especialmente fácil, no, claro que no. Pero que a ver los haylos. En el siglo XVIII, con Carlos III, ya Borbón, y los Borbones es otra cosa con el tema de los esclavos. Carlos III viene de Nápoles, pero es del rey de Nápoles, y antes de coger la corona española, por las circunstancias de su padre el loco y su hermano que se muere y tal, y las intrigas, él estaba tranquilamente en Nápoles. Allí hay un naufragio y le llevan 4 negros a su casa. Son sus negritos, como él decía, sus herramientas parlantes. Esos 4 se vienen con él, son sus juguetes, y se los trae cuando viene a España de rey. Pues de esos 4 hay 2 personajes que tuvieron también su momento de gloria. Como no se sabía de quién era el hijo, pues esto llevan el apellido Borbón, no porque fueran hijos del rey, sino porque era el dueño. No, como que os hemos contado, como en Sesa. Entonces, de los 4, él tenía su casita de negritos, porque eran los 4 negritos, y hubo 2 que alcanzaron gran fama. José Carlos de Borbón, que fue pintor de cámara, era su pintor de cámara, y Antonio Carlos de Borbón, que fue arquitecto, que fue el que, por ejemplo, el que trabajó en la Real Fábrica de Porcelanas del Retiro. Tanto uno como el otro, pues joder, si de 4 2 cogieron esta fama, uno pintores y tal, pues eran personajes, eran negros, ya te digo. También podemos ver sus cuadros en el Museo del Prado y la Fábrica de Porcelanas del Retiro, porque
Los ingleses la destruyeron, pero si no también se vería. Y después, para un poco lo que decía Raquel, de que esta sociedad no era nada racista, hay otro personaje no importante, pero que demuestra que no existía ese racismo, y mucho menos en determinados personajes de la sociedad. Estamos hablando en el siglo XIX, hay una tal María Luz, que es una niñita negra que adopta, siendo niña, la adopta la duquesa de Alba, María Teresa de Silva, la última duquesa de Alba, que no tuvo descendencia, no tuvo hijos. Con ella se acabó la dinastía de los Alba, aunque la casa de Alba luego lo tienen los duques de Wentix. Estos, o sea, los duques de Alba de hoy día genéticamente no son de los duques de los originales, por si la gente no lo sabe. Estos son unos primos ingleses que se quedaron con el título. Es paso de título nada más. Paso de título. Pues la María Teresa de Silva adoptó a esta niña negra y la trataba como si fuera una hija, como si fuera una hija. Sí. Incluso hay un cuadro de Goya en que está retratada con ella. Pues sí, no. Sí. Por eso que quiero decir que pues es como todo, que no digo que ni todo el mundo fuera... es que no existía en la sociedad la misma concepción de valores para relacionarse entre las personas, entre los seres humanos, y no tenían la misma concepción de el trabajo, ni de las relaciones, ni de los vínculos, ni de nada. Pero dentro de eso creo que acusar siempre a todos los españoles de que hemos sido unos racistas y hemos sido esclavistas y hemos sido no sé qué, y pues que mucha gente ha sido todo lo contrario en la historia. Mucha gente, yo creo que viendo estas pruebas, aunque es verdad que parece que es muy minoritario, pero existen. Es que en otros sitios no se ha dado nunca, y aquí sí. Entonces, por lo menos ese reconocimiento, y que quede ahí que nosotros hemos recuperado esta figura, y que se sepa que existió, y que este hombre tuvo una vida de cierto confort, poder, comodidad y reconocimiento de toda la sociedad de su momento histórico, y que le reconocían todos los señores, los nobles, la gente importante, los arzobispos, y que ese reconocimiento social de toda su época existió, que luego se le ha olvidado a la ciudadanía española en general, pero que realmente este señor en su momento sí tuvo ese reconocimiento por parte de todo el mundo. Sí, de lo que él hacía. Aparte de relacionarse con ellos personalmente, tuvo ese reconocimiento y vivió bien, vivió una vida de erudito, de sabio, reconocido en la universidad y reconocido que se contaba con desde él, el monarca hasta todos los personajes y que se le dio total libertad, ya no solo como persona, como individuo, de hacer lo que quisiera, sino de dedicarse a lo que fue su vocación, que fue además transmitir el conocimiento a otros, y hacerlo a través de ir a las fuentes primarias, buscar la información y dejar esos legados para el resto de la gente. Sus escritos, sus recopilaciones, y contar lo que vivió en su momento, pues de historia convulsa, con esas batallas, esas guerras, y él siempre, por lo menos también, fue de los que siempre defendió el mismo bando, no iba dando bandazos, depende de quién viese que ganaba o perdía. Sus obras más conocidas son 4. Una de ellas se llama De Translationi Corporum Regalium. Sí, el traslado de los reyes. Narra el traslado al Panteón del Escorial del cuerpo de los reyes que estaban en Córdoba. Epigramas, que es una obra dedicada a Fernando, hijo de Felipe II y María de Portugal. Sí. Australis Carmen, que es un poema épico que narra las victorias de Juan de Austria ante los otomanos, y Ad Exercin et Victorium de Gonzalo Fernández de Córdoba. Evidentemente está dedicada a su amigo y protector Fernando de Córdoba. Su mecenas y su hermano, su hermano de realmente toda la vida. Además, eso que él, por ejemplo, la obra que escribe de lo de la batalla de Lepanto, como se conservan los privilegios que le tenían que gestionar para hacer la impresión de esa obra, tardó menos de un año en escribirlo.
O sea, que además el hombre, siguiendo dando sus clases, haciendo sus traducciones, de todo, y el hombre en un año, por la batalla de Lepanto fue el 7 de octubre de 1571, y para octubre del 72 ya tenía los privilegios para mandar a imprenta su libro, o sea que además un trabajador incansable. Sí, sí, como los de típicos hombres del Renacimiento. Del Renacimiento, que dices, ¿cuántas horas tenían sus días para que pudieran hacer tantas cosas? Bueno, pues espero que os haya gustado conocer un poco el repaso de la vida de Juan Latino, Juan de Sesa, con 2 S en medio. Espero que si tenéis curiosidad por él, busquéis más información y ampliéis. Y ya sabéis que podéis escuchar este podcast en cualquier momento desde la plataforma de iVoox, y quiero agradecer una vez más a Ángel, nuestro técnico de sonido, que hace posible este programa. Ángel Peláez, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros por escucharnos. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Las Águilas Radio es una actividad sin ánimo de lucro perteneciente a la Asociación de Vecinos de las Águilas de Madrid. Nuestro objetivo es dar voz a todos aquellos colectivos que tienen más dificultades en hacerse oír. Se trata de un espacio abierto para todos los vecinos y vecinas que deseen participar y dar la posibilidad a estudiantes para que realicen sus prácticas de manera gratuita. Participa con nosotros. Entre todos, hacemos barrio.